Good afternoon, 11th graders. Today we're talking about the passive voice. Vamos a hablar de la voz pasiva, que es el tema gramatical de esta semana. Bueno, vamos a identificar la primera oración que está en voz activa. La voz activa es cuando el sujeto va primero en la oración. Entonces vamos a utilizar este color o este círculo para poder identificar el sujeto. En este caso, a lot of people. ¿Cómo sabemos que ese es el sujeto? Porque es quien realiza la oración y se identifica con la pregunta ¿quién? Y el verbo. ¿Quién obtiene? Mucha gente. Ahora, vamos a mirar cuál es el objeto. El objeto es sobre quien recae la acción. Es decir, no el que realiza la acción, sino sobre quien recae la acción. En este caso, under degrees, que son grados universitarios. ¿Qué obtienen muchas personas? Grados universitarios. Como podemos darnos cuenta, el objeto se identifica con la pregunta ¿qué? ¿Qué obtiene? Grados universitarios. Y el sujeto se identifica con la pregunta ¿quién? Y el verbo. ¿Quién obtiene? Muchas personas. Bien, en esta oración que está en voz activa, este sujeto va de primeras y el objeto va al final de la oración, después del verbo. En la voz pasiva le vamos a dar mayor importancia a este objeto. Por esa razón va de primeras en la oración. En la segunda oración podemos ver esta misma oración, pero en voz pasiva. Vamos a ver cuál es la diferencia. El objeto pasa a estar de primeras. El objeto, undergraduate degrees. ¿Listo? Lo que obtiene pasó a ser primero. Luego, el sujeto, a lot of people, pasa a estar después del verbo. ¿Listo? Entonces, en este caso, a lot of people pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque en la voz pasiva le damos más importancia al objeto. En esta situación comunicativa en la que estamos, queremos darle mayor importancia a ese objeto. Entonces, primer cambio, el objeto pasa a estar de primeras y el sujeto pasa a estar de segundas. Ahora miremos qué pasa con el verbo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el verbo aquí está en presente. Vamos a cambiar de color para no confundirnos. El verbo está en presente simple, en la voz activa. ¿Okay? Entonces, en la voz pasiva, lo que yo voy a hacer es poner el verbo to be. ¿Listo? ¿En qué tiempo? Pues si el tiempo en la oración activa está en presente, también en la voz pasiva va a ir en presente. Solo que el verbo que se conjuga en la voz pasiva es el verbo to be. Entonces, quedaría undergraduate degrees are. Decimos are porque este objeto está en plural y debemos hacerlo concordar. Entonces, undergraduate degrees are. Y muy importante, vamos a utilizar el verbo que estaba en la voz activa, lo vamos a usar en la voz pasiva en su pasado participio. Es decir, si es irregular, la tercera columna, si es regular, con ed. Y nos queda la oración en voz pasiva. Si voy a decir quién, voy a utilizar by. Listo. Vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos un objeto de primeras, Exit University, y tenemos un objeto después del verbo. ¿Listo? Ese objeto es Systems Engineering. Entonces, en esta oración, que está en voz activa, el sujeto va de primeras. ¿Quién enseña? Exit University. Objeto, ¿qué enseña? Systems Engineering. Entonces, ahora ese objeto, lo vamos a pasar, bueno, toda la oración la vamos a pasar a la voz pasiva. Entonces, ese que va de primeras. Systems Engineering. Va el verbo to be, siempre va a ir el verbo to be. Como acá está en presente, voy a poner el verbo to be en presente. Is. ¿Por qué puse is? Porque este objeto es singular. Entonces no puedo decir Systems Engineering are. Debo decir Systems Engineering is. Luego voy a poner el verbo que estaba aquí en presente simple, lo voy a poner aquí en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de teach? Taught. ¿Ok? Y
Por último, bueno, cuando pongo el sujeto voy a poner by y voy a decir, voy a poner el sujeto. Entonces, Systems Engineering is taught by EXI University. ¿Listo? En este caso, cambiamos el objeto a la primera parte de la oración y el sujeto quedó en la última parte de la oración. Vamos a dar otro ejemplo así en forma oral. Podemos decir, por ejemplo, que Janet teaches English. ¿Listo? En esta oración, el sujeto va de primeras y el objeto va de segundas. ¿Quién enseña? Janet. ¿Qué enseña? Si lo queremos pasar a la voz pasiva, sería English, objeto primero, is taught, que es este mismo verbo, by Janet. English is taught by Janet. ¿Listo? Esta es una pequeña explicación. Igual les recomiendo que utilicen los links que adjunto en esta asignación para que puedan practicar un poco más la estructura, y también les recomiendo que si no es suficientemente claro, podemos observar videos tutoriales que nos hablen de la voz pasiva en presente por ahora. Muchas gracias por su atención. See you later. Bye bye.